Y una de las opciones era dar proteína hidrolizada de pollo. La pregunta que les traigo hoy, ¿creen ustedes que esto funciona o que es una buena opción? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y les voy a decir por qué, por la discusión que yo después tuve con un formulador o un fabricador de ese tipo de alimentos. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia o ha utilizado proteína hidrolizada con sus mascotas? Levante la mano. Bueno, me están poniendo. No, no funciona. ¿No han tenido problemas o no lo han utilizado? ¿Cómo está la agarrada? Porque así no entiendo. No la he usado, doctora. No, ¿quién ha usado proteína hidrolizada? Ninguno. Si son caras, ustedes una proteína hidrolizada, un concentrado con proteína hidrolizada, no les baja de 1000 y algo de quetzales. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Precisamente porque es una anécdota. Sí, es carísimo por el procedimiento. ¿Por qué les traigo este tema? Les traigo este tema porque, así como dueña y como veterinaria, si ustedes le dicen a un dueño que la opción para su mascota es usar proteína hidrolizada, que cuesta más de 1000 quetzales una bolsa, ¿sí? ¿Qué creen que va a hacer el dueño? O le pega un tiro al perro, o lo abandona, o tienen ustedes que darles una opción. Y aquí es donde viene la paradoja. Porque la pregunta es, si yo sé que esta perrita es alérgica al pollo, ¿por qué le voy a dar proteína hidrolizada o de pollo? Esa es una buena pregunta, que es una pregunta que cualquier dueño va a hacer. Yo sé que es alérgico al pollo, ¿por qué darle proteína aunque sea hidrolizada de pollo? ¿Verdad? O sea, si ustedes lo analizan y van a gastar más de 1000 quetzales en darle ese tipo de proteína a esta perrita, que obviamente hay gente que sí lo paga, yo no digo que no, hay gente muy responsable, muy consciente con sus mascotas, hay gente que sin importar qué trata de darle lo mejor que se pueda, yo no digo que no, pero, pero la pregunta es cuándo y por qué la van a usar o cómo justificar esto. Esa es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, como no tenemos tanto tiempo y ustedes no contestan, mejor me apuro. La cosa es que es una paradoja que cuando ustedes encuentran un tipo de alimento, tienen que saber por qué lo van a utilizar, cuándo lo van a utilizar, si lo pueden utilizar y otra cosa, si el dueño lo puede pagar. Si no, tienen que ver opciones. Y eso es por eso es que traía esta anécdota. ¿Ok? Pero no les voy a dar la respuesta para que se les quite y me contesten la próxima vez. Ok, entonces íbamos por acá, ¿se acuerdan de los aminoácidos sintéticos? Bueno, ¿cuál es la clasificación? Esto yo sé que ya lo vieron en bioquímica, a mí no me interesa tanto, no es para que se lo aprendan, pero es solo para que recuerden eh, de cierta clasificación que obviamente desde el punto de vista nutricional pues tiene cierta importancia, pero no es para que se lo aprendan, no es algo que yo pregunte, es solo para que recuerden, como les decía. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Sencillas, conjugadas, nitrógeno no proteico, ¿sí? Según su forma, que puede ser proteínas globulares, proteínas fibrosas, ahí. Según su composición química, según su estructura, primaria, secundaria, terciaria. Ya sé que lo vieron en bioquímica. Por eso ahí, perdonen. Disculpen ustedes. Disculpen ustedes. Voy a bajarle volumen a mi teléfono. Ok. Yo sé que ya lo vieron. ¿Sí? De eso ya hablamos. Tienen ciertas características, especificidad, solubilidad, capacidad amortiguadora, desnaturalización. O sea, este es solo un recordatorio de ciertas características de las proteínas y su composición. Pero más importantes son sus funciones, ¿sí? Y acuérdense que esos van en la forma en que se va a hacer, obviamente, o la capacidad que tiene para formar los tejidos que necesitamos. Porque ahí estamos hablando, por ejemplo, que tienen básicamente 8 funciones relativamente, en donde hablamos de función estructural, aquellas que dan forma a los tejidos, ahí está el colágeno, ahí está la queratina, ahí está la elastina, enzimática, ¿sí? Acuérdense que actúan como enzimas, son catalizadores que aceleran reacciones químicas.
hormonales, pues, casi todos, pues, sí, están formadas, las hormonas están formadas por proteínas, actúan como hormonas, como mensajeros químicos, regulan esos procesos biológicos, sí. Ejemplo, la insulina, por ejemplo. Transporte, que también se encargan de transportar moléculas. Caso, el mejor ejemplo, las lipoproteínas, ahí está su nombre, que ya vimos eso en la parte de grasa. Hemoglobina, que también ayuda a transportar oxígeno, ¿sí? Defensa, tienen funciones para proteger el organismo, son anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Ayuda contra agentes patógenos, contra bacterias, movimiento, ¿sí? Son responsables de la contracción del movimiento. Miren, por cierto, ahorita que me acuerdo ustedes, yo les pregunté 4 funciones de los carbohidratos no estructurales y me pusieron unas cosas que digo, ¿qué onda? O sea, estaba fácil, pues. Y casi que me pusieron funciones de proteína. Yo, ¿y de dónde sacaron esto? O por cierto, paréntesis aparte. Ok, entonces son responsables de la contracción del movimiento, actina, miocina. ¿Yo qué culpa tengo? Reserva también, ¿sí? Pueden servir de reserva. Ahí está la caso de la ferritina. Ahí se me fue. Ahí puse 7. Bueno, esas son sus funciones, dependiendo obviamente de la síntesis proteica. Acuérdense que estas funciones dependen de la cantidad de aminoácidos y la forma en que esas proteínas se van a metabolizar y a conjugar para las diferentes estructuras que van a conformar. Y ahí es la importancia de conocer cómo funciona la digestibilidad, las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿O no? Todo claro. Bueno, entonces hablemos de las fuentes. ¿Sí? Normalmente nosotros miramos esto y lo primero que pensamos es proteína, ¿sí o no? Lo primerito. Lo primero que nosotros analizamos con esto es proteína. Ah, por cierto, ¿cómo diferencio yo un alimento proteico de un energético? Obviamente uno tiene más proteína que el otro. ¿Cuánto? Al menos el 20%. ¿Sí o no? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿por qué no lo contestaron? Ya lo sabían, pues. ¿Qué onda? Ok. Entonces, independientemente de la regaña, ya sabemos esto. Y ya se los dije, las fuentes proteicas, las fuentes animales son por excelencia fuentes proteicas. ¿Sí? Y de grasa, obviamente, pero proteicas. Ahora, ¿cuál utilizamos en animales? ¿Cuáles nos sirve? ¿Cuáles nos funcionan y en qué especies? Estos son nuestros 5 len. ¿Por qué? Miren ustedes, este es un análisis químico proximal, perdón, estos son varios análisis de diferentes alimentos y ustedes mismos pueden ver las diferentes fuentes de proteína y miran ustedes aquí, por ejemplo, la harina de pescado, que es la más alta en proteína, ¿sí? Una fuente de origen animal, mientras que la harina de soya, que en este caso sabe de hace cuántos años es, pero en fin, miren los niveles de proteína que tiene. Destilados, por ejemplo, son altos también. Y, por ejemplo, esto que no se usa en Guatemala, pero que hace muchos años la encaparina se usaba con esto, pero miren la cantidad de proteína que tiene. Obviamente, de todo esto hay que ver la digestibilidad de cada alimento. Y eso también depende mucho del animal del que estamos hablando. ¿Sí? Pero aquí está un ejemplo de fuentes de proteína cruda. ¿Sí? Esas son las fuentes de proteínas de diferentes proteínas. Como pueden ver ustedes, por ejemplo, en el caso del maíz, aunque es un alimento energético, no significa que no tenga proteína. Y eso es lo que nosotros también tomamos en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las fuentes? Animal, vegetal. Simple, rápido y sencillo. ¿Cuáles son las fuentes de origen vegetal? Podríamos hablar que algunos pastos, por ejemplo, el caso de las gramíneas, podrían funcionarnos como una fuente de proteína, pero no son exactamente alimentos proteicos, pero sí tienen proteína, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Los granos tienen proteína, pero no son alimentos proteicos, mientras que algunos subproductos, esos sí son más proteicos, y ahí está la harina de torta de soya, por ejemplo, o la harina de algodón, pero que en Guatemala, pues obviamente, como estoy diciendo, no hay. Ahora, yo les puse esto porque eso obviamente depende mucho del animal a donde va, pero esto obviamente ya está formulado para tener niveles adecuados de nutrientes. Entonces, esto ya está formulado, entonces aplica relativamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos alimentos normalmente, si estamos hablando de
aves, su formulación estaba generalmente hecha a base de maíz y soya. Entonces, alimentos ya son fuente de origen animal, aunque no son exactamente este tipo de proteína. Pero, bueno, esto es otra cosa. Fuente de origen animal, harina de carne, harina de sangre, leche, yogur, huevos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Funcionan? Mayor cantidad de proteína, menor cantidad de proteína, mayor digestibilidad, menor digestibilidad, mejor aprovechamiento. Lo mismo pasa aquí, obviamente. En caso de carnívoros o en caso de, ¿cómo se llaman los que comen? Omnívoros, en caso de cerdos, por ejemplo. En caso de cerdos que pueden aprovechar estas fuentes de proteína, son comunes. ¿Qué se utiliza en el caso, qué se utiliza para formulación? En caso de carnívoros. Me imagino que ustedes lo han visto y si no miran el concentrado de sus perros, pueden ver harina de pollo, harina de res, harina de cordero, harina de salmón, ¿sí? Hay concentrados, por ejemplo, que las fuentes que utilizan de harina de salmón, por ejemplo, utilizan los salmones rezagados y ahí sacan la harina, por ejemplo, o utilizan los suplementos que ya, o los subproductos, perdón, los suplementos, los subproductos ya utilizados. Una anécdota que les voy a contar, esto es algo que tienen que tomar en cuenta, especialmente con este tipo de harinas. ¿Por qué? Porque ustedes, si van a ver los concentrados de sus mascotas, perdón, los concentrados de sus mascotas, tienen que tener cuidado con la forma en que está redactado eso en la etiqueta. Porque una cosa es que sea harina de carne de pollo y otra cosa es que sea harina de origen animal. Y eso yo lo vi en un concentrado. Hace algunos años alguien me quiso vender un concentrado y yo miré la etiqueta y la etiqueta decía harina de origen animal. Y cuando le pregunté la fuente me dijo es que es de origen animal. Sí, pero animales hay muchos. Ah, es que es de bovino. Ok, ¿de qué parte del bovino? De bovino, sí, pero ¿de qué parte? ¿Por qué les digo esto? Porque esa harina de origen animal puede contener harina de pluma, harina de un montón de cosas, harina de pluma, harina de pelo, harina de... Sigue siendo harina de... El origen sigue siendo animal, pero el problema de esa fuente es la digestibilidad. Caso de animales con problemas renales es un problema. Ahí van a meter la pata. Tengan cuidado. Por eso hay que revisar la fuente. No es por echarle porras, pero uno de los mejores concentrados con los que yo me he topado, que ha sido Nutrisource, la descripción es la más aceptable, bueno, al menos hasta donde yo lo había visto, no sé ahora. Pero estas son fuentes. Algo nuevo que se está viendo actualmente es esto. ¿Funciona o no funciona? De hecho, se está viendo, se puede utilizar en cerdos, se puede utilizar en aves. El problema es el costo, es bastante costoso. Obviamente esto se utiliza en animales exóticos, eso sí no lo niego, pero el problema es el costo, esto es caro. Lo crean o no, y yo creo que hasta donde yo sé, al menos hasta el año pasado, todavía se estaba utilizando en perros. Sí, se estaba usando para formular alimentos para carnívoros. Aquí, ay. Aquí están algunos ejemplos. Sí, miren, ustedes van a ver un etiquetado y lo primero que tienen que ver, obviamente, viene la fuente de proteína. En este caso, la fuente de proteína, aquí está, en el caso de Vital Lechero, ¿sí? Harina de soya. Van a ver un etiquetado, esto es para, si no estoy mal, para perros, miren. Aquí solo dice pollo, ¿qué es pollo? No sé. Pero esa es la forma de leer el etiquetado. Pollo, maíz y gluten. Ah, no, maíz, gluten de maíz, perdón. ¿Sí? Creo que es para perros, si yo no recuerdo mal. ¿Mm? Permítame, jóvenes. Algo está fallando aquí. Sí. Y aquí era lo que les decía. Pues obviamente, este Summit, yo lo he visto ¿cómo se llama? Lo han promocionado mucho.
Todavía hay muchas cosas que analizar con esto de la proteína de insecto. Para mí es una buena fuente de proteína. ¿Qué tan bueno es en carnívoros? Se los dejo a su criterio. Si está utilizando, se supone que funciona muy bien. Y yo no sé qué tanto pueden aprovechar. Les voy a decir por qué. Hay muchos estudios que son contradictorios en este sentido. Es una fuente. De hecho, para mí es una fuente que puede aprovecharse de una manera muy, muy eficiente. En el caso de este concentrado, por ejemplo, hay ya varias fuentes, varios concentrados elaborados con harina de insectos, se utiliza más en perro que en gato. En gatos ha dado problemas de alergia a algunas especies, por ejemplo, el caso de mosca soldado negra ha dado problemas de alergia. En caso de perros, parece que la digestibilidad ha sido mejor, pero todavía hay mucho que decir a esto. Summit, como les digo, aquí en Guatemala, yo no sé si todavía está. Esta era la opción que aparecía. Yo les voy a contar, Summit me invitó a una conferencia precisamente el año pasado, dieron muestras de concentrados, entre ellas esta. Era pollo, había varios. Esta era una de ellas, uno podía tomar, yo se las di a mis perros y el único que no les gustó fue este. Pero una cosa es la palatabilidad y otra cosa es el aprovechamiento. ¿Sí? Entonces, es una anécdota vivida con este concentrado. No sé si alguno de ustedes lo ha visto o si lo ha utilizado. ¿Funciona? Es muy posible. ¿Sí? ¿Qué tanto? Eso sí no lo sé. Pero es una opción que es bastante amigable con el ambiente, si ustedes lo quieren ver así. Voy a dejarlo hasta acá. Les voy a decir por qué. Como les digo, no es una clase muy larga. Esto sí es más complicado, pero, aclaro, no tienen el día libre. Porque, tarán, tarán, ay, no sean chillones. Ya les preparé esto. Ay, no sean chillones ustedes. Miren, pues, la verdad es que esto está muy sencillo. Es solo para que vayan entendiendo cómo funciona esto de la proteína. O sea, ¿sí? eh, mm, importante comprender cómo funciona la proteína, ¿sí? Del desempeño. Esto es algo que tienen que entender, sus criterios, ¿sí? Una explicación muy fácil. ¿Sí? ¿Cómo influye la proteína en la ganancia de peso? Proteína consumida, comparación de escenarios nutricionales, qué pasa con deficiencia, nivel adecuado de excesos. Recuerden que aquí se la están jugando con los excesos, ¿sí? No toda la proteína se aprovecha, así como pasa con la energía. Que por cierto, hablando de energía, la pregunta era por qué no se usa en formulación la energía bruta. No que la energía bruta no servía. Eso es diferente. Sí tiene una validez, si no, ¿para qué la sacamos? Pero eso es otro 5. Aquí están, miren, las fuentes, el proceso, niveles de fibra, monogástricos, cómo afecta, ¿sí? Miren, cómo la fibra puede afectar los niveles de proteína. La edad